Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 19 del curso de álgebra intermedia. En la primera parte de esta lección vimos cómo factorizar tetranomios cúbicos. Ahora vamos a ver cómo factorizar otros binomios además de los que ya conocemos. Recuerde que ya conocemos cómo factorizar binomios que sean la resta de cuadrados perfectos, binomios que sean la suma de cubos perfectos y binomios que sean la resta de cubos perfectos. Vamos a ver aquí un teorema que nos dice cómo podemos factorizar varios tipos de trinomios, entre ellos los mismos que ya conocemos. Fíjense cómo dice. Vamos a tomar los números reales x y y. Entonces, si la n es un número natural par, divisible entre 2, este binomio x más y va a ser factor. Recuerde que en álgebra elemental, cuando estudiamos este concepto de ser factor, de ser múltiplo, ser divisible entre, ser un divisor de, etcétera, esa rayita vertical entre dos números quiere decir que el número de acá es factor de este, o que este es divisible entre aquel, ¿verdad? Donde, claro, recuerda que divisible quiere decir que si yo efectúo la división de este entre este, va a dar un cociente arriba en la casita que donde hagamos la división, y el residuo abajo va a ser 0, ¿verdad? Bueno, pues dice que si usted tiene un número natural par y tiene una resta de potencias iguales que sean pares, entonces este binomio x más y va a ser factor de esa resta de potencias iguales y pares. Fíjense que tenemos otra cosa que el caso de la resta de cuadrados perfectos, porque si la n es un número par, por eso quiere decir que estos son cuadrados perfectos, son divisibles entre todos los exponentes, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que dice el teorema es que este binomio que vaya va a ser automáticamente factor de ese binomio que es la resta de dos cuadrados perfectos iguales, de la misma potencia, ¿ven? Bien, luego tenemos otro teorema que dice que si la n es un número natural par, si yo tengo entonces la suma de esos cuadrados perfectos, este binomio no va a ser factor de este, y este binomio, que en vez de ser la suma es la resta de los mismos dos términos, tampoco va a ser factor de eso. Recuerden que cuando nosotros factorizamos la diferencia de cuadrados perfectos, insistimos en que la suma de cuadrados perfectos, en general, hay unos casos en que lo es, y lo vamos a ver ya en esta parte de ello aquí. La suma de cuadrados perfectos no es factorizable, por eso es que dice que este binomio no es factor de esa suma de cuadrados perfectos, y este binomio, que es la resta de x y de y, tampoco, está tachada la rayita, es factor de esa suma de cuadrados perfectos e iguales. Fíjense que las potencias tienen que ser iguales. Si n es cualquier número natural, fíjense que ahora no se especifica que sea par o impar, tiene que ser natural. Entonces x menos y, este binomio va a ser factor de la resta, ¿ven? No de la suma, sino de la resta de esos dos potencias iguales naturales, que pueden ser pares o pueden ser impares. Y finalmente, si usted tiene un número natural impar, entonces x más y va a ser factor de la suma, de esa suma de potencias iguales e impares de los números x y y. Bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos en donde vamos a aplicar esos teoremas. Nos piden que factoricemos completamente o primamente, ¿verdad? Es lo mismo. Y nos dan este binomio x a la quinta más y a la quinta. Fíjense que esta es una suma de potencias iguales e impares. ¿Cuál de los cuatro casos es aquí? Pues este, ¿ves? Es una suma de potencias impares e iguales, la misma, ¿ves? O sea que no puede ser x a la quinta más y a la 7, sino x a la quinta más y a la 5 o x a la 7 más y a la 7, tienen que ser potencias iguales e impares, ¿ves? Tampoco puede ser, por ejemplo, x a la 4 más y a la 4, porque eso es una suma de potencias pares. Tienen que ser suma de potencias iguales e impares, ¿ok? Bueno, por la parte 4 de ese teorema, eso significa que este binomio x más y va a ser factor de x a la quinta más y a la quinta, ¿verdad? Lo que dice ese teorema. Dicho sea de paso, la demostración de este teorema no la vamos a ver en este curso, porque necesitamos conocer una técnica llamada inducción matemática, y eso se ve en el curso de álgebra avanzada, el curso que sigue después de este de álgebra intermedia. Eso lo veremos allá. De hecho, veremos esa demostración de esos teoremas en ese curso, ¿verdad? Cuando estudiemos inducción matemática. Bueno, pues si x más y es factor de este binomio, que es la suma, repito, de dos potencias iguales e impares, entonces eso quiere decir que cuando yo divida este binomio entre este binomio, vamos a tener un cociente arriba y el residuo abajo nos debe quedar 0. Pues vamos a efectuar la división de ese binomio, x a la quinta más y a la quinta, entre este binomio x más y.
colocamos, pasamos de álgebra elemental, ¿verdad? Cómo se hacía esa división larga. Colocamos el x más y afuera de la casita y el x a la quinta más y a la quinta adentro. Donde fíjese que entonces, como aquí este binomio tiene dos variables x y y, la colocamos en este orden. Entonces el dividendo, que es el que va dentro de la casita, tenemos que colocarlo en orden descendiente de las potencias de x, ¿verdad? X a la quinta, como no aparece x a la 4, dejamos un espacio. Después vendrían x a la 3, después x a la 2, después x a la 1 y finalmente el término que no contiene x. Por eso pusimos el x a la quinta más y a la quinta, así bien separados, el x a la quinta y el y a la quinta acá, porque tenemos que dejar preservado espacio para las posibles potencias que van bajando de la x a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, etc. Si es que aparecen en el proceso original, de verdad que aparecen. Y recuerde que usted hace entonces lo siguiente: toma el primer término aquí, que es x a la quinta, y lo divide entre el primer término aquí, que es x, y al dividir entre x a la quinta entre x, escribe la base y resta los exponentes. 5 menos 1, 4. Entonces, tomaba ese término que había obtenido ahí y lo multiplicaba por el divisor, que es este que está aquí afuera de la casita, ¿verdad? Y habrá que multiplicar por la ley distributiva este por este y este por este. X a la 4 por x, de x a la quinta, lo colocamos aquí debajo de este por ser semejante a él, sale con x a la quinta. Y después multiplicamos x a la 4 por y, que sale aquí. Y vamos a restar, ¿se acuerdan? Así que hay que restar hay que cambiar los signos. Y al cambiar los signos, x a la quinta menos x a la quinta se elimina. Y como aquí hemos cambiado el signo de positivo a negativo, ¿verdad? Se me efectúan las restas, recuerden que hay que cambiar los signos, ¿verdad? Se convierte en negativo, por eso que se cancela o se elimina con el x a la quinta. Y como no hay más nada que sumarle, pues baja el menos x a la 4y. Bien, y entonces ahora tomamos, y entonces nos fijamos en cuántos términos había en el divisor. Hay dos, pues debemos tener aquí dos. Uno, y lo que hacemos es que bajamos este término más y a la quinta para completar los dos términos, igual que el número de términos en el binomio que es el divisor en este caso. Y entonces dividimos este término que obtuvimos aquí entre este primer término otra vez, y menos x a la 4y entre esto da negativo, y el x a la 4 entre x da la x, y restamos 4, ¿verdad? Que es el exponente aquí, menos 1 que hay aquí da x a la 3, y la y, que como no se cancela con ninguna y que haya en el primero, fíjense que se cancelaría con este, pero estoy dividiendo entre este y este término no tiene y, así que sube la y completita, ¿verdad? No se elimina. Y volvemos, igual que cuando cogimos aquí este término y multiplicamos por este divisor, ahora cogemos este término que obtuvimos ahora al hacer esa división y lo multiplicamos por ese binomio que es el divisor. Y al multiplicar este por este da negativo por positivo negativo, x a la 3 por x, x a la 4, y. Y cuando multipliquemos este por el segundo da negativo por positivo negativo, x a la 3 por ninguna x aquí se queda x a la 3, y por esta y da y a la 2. Y ahora volvemos a restar. Cambiamos el signo aquí y el signo aquí, ¿verdad? Y entonces al tener más y menos iguales se elimina, ¿verdad? Y este, como no se combina con más nadie, se baja. Positivo x a la 3 y cuadrado. Y volvemos al mismo proceso. Cogemos el primer término aquí, entre el primer término aquí, y antes de eso tenemos que asegurarnos que aquí tenemos dos términos también, igual que en el divisor, ¿verdad? Así que lo que hacemos es que este ya a la 5, seguimos bajándolo aquí, para tener aquí dos términos, ¿ves? Y volvemos a dividir el primer término de esos dos términos entre el primer término aquí. X a la 3 entre x, x a la 2. Y fíjense que ahora es positivo entre positivo, positivo. Y x a la 2 por x, ¿verdad? Perdón, entonces x a la 3 entre x da x a la 2, al restar 3 menos 1, 2. Y y cuadrado entre ninguna y que hay en este primer término, entre el cual estoy dividiendo ahora, se queda y cuadrado. Y ahora tomamos otra vez ese término, según cuando tuvimos este término y este término, y lo multiplicamos por este binomio que está en el divisor. Y tendremos x por x, x cuadrado por x, x al cubo. Va saliendo aquí de semejante a este, y y cuadrado por ninguna y aquí, que da y cuadrado, lo colocamos aquí debajo de este porque es semejante a que ya estaba. Y después este por este, pues x cuadrado por ninguna x cuadrado, x aquí, pues queda x cuadrado. Y esta y cuadrado por esta y, pues será y a la, y sumamos 2 más 1, 3, y a la 3. Y ahora volvemos a restar, cambiamos el signo aquí, y cambiamos el signo aquí. Al sumar este y este, como son iguales y tienen signos opuestos, se eliminan. Y este menos x al cuadrado y al cubo, como no combina con más nadie, se baja, menos x cuadrado y al cubo. Y nos aseguramos que hay dos términos aquí, ¿verdad? Así que volvemos a bajar ya las 5 aquí, ¿verdad? Y entonces volvemos nuevamente y dividimos el primer término que obtuvimos aquí entre el primer término que obtuvimos aquí. ¿En qué tenemos aquí, verdad? Y al dividir menos x cuadrado y al cubo entre x da negativo, x cuadrado entre x da una x, ¿verdad? Restar 2 menos 1 da 1, y y al cubo entre ninguna y que hay en el primer término se queda y al cubo. Multiplicamos nuevamente ese término que acabamos de obtener aquí
por el divisor x y al cubo por x dará negativo, y x por x es x cuadrado, y y al cubo por ninguna y que está aquí se queda y al cubo. Y después este por este da negativo, porque negativo por positivo da negativo, x por ninguna x que hay en este segundo término se queda igualito x, pero y al cubo por esta y a la, y sumamos 3 más 1, 4. Y ahora restamos. Y al restar hay que cambiar el signo aquí, y hay que cambiar el signo aquí. Este se elimina, y este al no combinarse con nadie se elimina x, se baja x y a la 4. Y volvemos a completar los dos términos para que sea igual al número de términos del divisor, bajando este y a la 5 nuevamente aquí. Y volvemos a dividir el primer término aquí entre el primer término aquí. X entre x se va, ¿verdad? Y queda y a la 4, entre ninguna y a la 4 queda y a la 4. Y ahora cogemos ese término y lo multiplicamos por este binomio otra vez. Y a la 4 por x, pues x y a la 4 pues colocamos debajo de este por ser semejante a él. Y ya la 4 por y a la 5, al sumar sus exponentes 4 y 1, 5. Y restamos. Ya restar, este se va y este también se va, así que nos queda un 0. Y como ya no hay más nada que bajar, pues fíjense que efectivamente obtuvimos el residuo 0. Por lo tanto, eso quiere decir que si yo multiplico este divisor por este cociente que obtuvimos aquí, nos va a dar el binomio que nos daban al principio para factorizar. Por eso decimos que por lo tanto, ¿ves? Por lo tanto, x a la 5 más y a la 5, que era el binomio que nos daban para factorizar, será igual a el divisor, que es x más y, por este cociente. X a la 4 menos x al cubo y, más x cuadrado y cuadrado, menos x y al cubo, más y a la 4. ¿Se fijan? Y ahí tendríamos la factorización de este binomio, ¿ok? Siguiendo lo que dice el teorema número 4. Vamos a ver este segundo ejemplo, que vamos a escribirlo aquí, y dice: a la quinta menos b a la quinta. Bueno, nuevamente es un binomio que es ahora una diferencia, una resta de potencias impares e iguales, ¿verdad? Bueno, ¿cuál aplica aquí? Bueno, fíjense que este es una diferencia, pero tiene que ser potencias iguales, pero pares. Y este es una diferencia de potencias iguales que puede ser par o puede ser impar. Fíjense que aquí no se especifica que el exponente tenga que ser positivo o negativo. Así que el que aplicamos aquí es el 3. O sea que dice que el x menos y, en este caso, fíjense que el x y el y son las raíz enésima de la x y la raíz enésima de la y. Así que la raíz quinta de la a es a, de la quinta de la a la quinta es a, y la raíz quinta de b a la 5 es b. Y ese binomio, dice ese teorema número 3, que hace el factor de este que nos dan, a la 5 menos b a la 5. Pues tendremos que hacer la división de a la 5 menos b a la 5 entre a menos b. Se prepara una casita muy parecida a esta, se hace un proceso muy parecido y vamos a encontrar que la factorización, o sea, no vamos a hacer ese detalle, usted lo tendría que hacer, ¿verdad?, cuando esté haciendo el problema, pero indique en su cuaderno, ¿verdad?, que lo que vamos a hacer es efectuar una división parecida a la del ejemplo anterior, ¿verdad? Y si se hace, vamos a encontrar que la factorización de a la quinta menos b a la quinta va a ser igual a menos b, que sería el divisor en esa división larga, por el dividendo que nos queda encima de la casita, que si lo efectuamos, usted encontrará que es la siguiente. A la 4 b más a la 3 b cuadrado más a la 2 b al cubo, a la 2, a la 4, este es a la 4 solito, sin la b. La b empieza a aparecer en el segundo término. A la 4 más a la 3 por b, más a cuadrado por b cuadrado, más a b al cubo, más b a la 4. Este que está aquí sería el
cociente que aparece arriba al hacer la división de a la quinta menos b a la quinta, que habrá que ponerlo dentro de la casita, verla bien separado, y poner a menos b afuera. Así que indiquen aquí, al efectuar una división parecida a la del ejemplo anterior, obtenemos que a la quinta menos b a la quinta, el binomio que nos daban, que es una diferencia de potencias iguales e impares, será el a menos b, el que dice aquí que es un factor de él, por el cociente que nos da arriba en esa división, que resulta ser esta, ¿ok? Este que está aquí. Y esa es la factorización de ese binomio. Bueno, pues en la siguiente lección vamos a continuar viendo cómo factorizar otros binomios siguiendo este teorema. Nos vemos entonces.